Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Creo que falta más de la mitad, ¿verdad? Solo hay... Ah, no, ahí se están conectando ya. Vamos a hacer una esperita de unos 5 minutitos porque sí hacen falta. Bueno, está bien. Ok, jóvenes, buenos días. Vamos a iniciar. ¿Qué tal? ¿Cómo me le fue la semana pasada? Por ahí solo tuvimos que dejar un video puesto que teníamos otras actividades, pero veo que algunos no me han entregado todavía lo que es la actividad de la semana anterior. No sé si hay alguna duda, alguna consulta para poder ampliar el lapso del periodo. ¿O todo está bien, jóvenes? Ingeniera, buenos días. Buenos días.
Disculpe, fíjese que usted estaba hablando y tenía mi micrófono sin volumen, entonces no le alcancé a escuchar. ¿Podría repetirlo? Okey, no hay problema, solamente, consultarle si hay alguna duda o consulta de la semana anterior, ya que hay algunos que todavía no me han entregado lo que era la práctica. Y como Mm, solo quedó un video, pues, las actividades que teníamos y también, no nos podíamos conectar, teníamos por ahí una falla en el sistema. sí. Entonces quería saber si había alguna duda para poder ampliar el periodo de entrega o si todo está bien y damos continuidad. Bueno, en lo personal, para mí creo que estaba bien, claro. Lo que sí consideraría yo de que mejor de los que no lo han entregado, mejor que pregunten acerca de lo que no han entendido y después de, no sé, sería que ellos digan, porque en lo personal sí lo entendí, pero no voy a ser de que a la hora de la entrega me haya equivocado y yo diga que esté bien, ¿verdad? Entonces, Okey, okey. Por ahí los estuve viendo y la verdad que ya solo me falta asignarles la nota y la mayoría lo ha hecho súper bien. Solo creo que uno a la fecha me lo entregó en PDF y ahí no le puedo ah, em, ver la fórmula. modificar la fórmula, exacto. Entonces, a esa persona sí ya le envié el comentario, que me lo reenvíe para podérselo revisar. De ahí los demás estamos súper bien, ya solo la nota y si hay alguna observación, ya en esta semana se las coloco. Ok, Bueno, como no tenemos preguntas, entonces vamos a avanzar. Ya se dieron cuenta que las fórmulas es una parte sumamente sencilla de trabajarlas. Para trabajar con fórmulas en Excel, debemos recordar que siempre es de activar la casilla para poder introducir lo que es la fórmula que deseamos. Nosotros podemos trabajar N cantidad de fórmulas en Excel. Podemos tener lo que serían fórmulas básicas, fórmulas un poquito más complejas, fórmulas para poder encontrar lo que serían sumatorias o fórmulas para identificar un valor en específico, ¿verdad? Como por ejemplo las de contar que nos ayudan a identificar cuántos son los valores máximos, las fórmulas de mayor que, menor que, la diferencia, la igualdad, que son fórmulas que nos ayudan a ser condicionales dentro de lo que sería el Excel que estamos realizando o una condicional en cuanto a un valor específico de lo que estamos buscando. Eso es la parte de las fórmulas básicas. Pero dentro de lo que sería la parte de las sumatorias y dentro de lo que es el uso de fórmulas específicamente, tenemos fórmulas que no son tan básicas, que son un poquito más complejas. Ya les alojé en lo que es el aula virtual el material y tenemos las fórmulas que nos ayudan a hacer cálculos matemáticos, pero que estos cálculos matemáticos sean un poquito más avanzados y que nos puedan permitir el uso de lo que son ecuaciones matemáticas para la resolución de X ejercicio. Por ejemplo, las fórmulas aleatorias entre son fórmulas que nos ayudan a devolver datos aleatorios dentro de un espacio o dentro de un conjunto de datos específicos en cada una de las celdas. Ver cuál es el par, el impar, cuando hablamos de números, ¿verdad? Sumar, sumar sí, eso ya son fórmulas complejas. No solamente en números podemos utilizar las fórmulas, estas son fórmulas numéricas. También podemos utilizar fórmulas en lo que es el texto. ¿Y para qué me va a servir utilizar fórmulas en los textos? Por ejemplo, puedo concatenar textos. ¿A qué nos referimos con concatenar textos? Es enlazar dos textos para formar una sola palabra o para unir textos diferentes en en una sola celda. Eso yo lo puedo hacer y se conoce como concatenar.
Derecha, que la derecha lo que me sirve es hacer una búsqueda hacia la derecha de los textos. Izquierda, idéntico, ¿verdad? Hacer una búsqueda hacia la izquierda de los textos. Extraer un texto X. Ver el largo, cuántas letras tiene ese texto. Sacar espacios o eliminar espacios. Hacer cambios de mayúsculas y minúsculas. Sacar lo que son los nombres propios, sustituir, creo que ese es el que más utilizamos cuando estamos hablando de textos, que a veces nos hemos equivocado en un nombre de un paciente, entonces nosotros queremos cambiar ese nombre y solo le damos sustituir. Texto, y que exactamente me permite convertir el texto a un número o a otro tipo de formato y así sucesivamente. Tengo diferentes fórmulas exclusivas para lo que es un texto, pero también tengo fórmulas que me ayudan en la fecha y la hora, y la fecha y la hora son los datos que Excel realmente sí los considera como números, son datos numéricos, pero están dedicados a retornar un valor específico. Y, por ejemplo, si yo coloco en una celda el dato en términos de fórmula ahora, lo que me va a devolver es la fecha y la hora de este día. Si yo coloco hoy, me devuelve la fecha del momento en que se encuentra lo que es la fórmula. Y así sucesivamente, el día, el año, el mes, días laborales, si usted, eso lo ocupamos bastante en las planillas, cuántos son los días laborales de un mes para poder calcular los pagos, cuáles son las horas, los minutos, segundos, todos esos son datos que nosotros los podemos utilizar dentro de un Excel. En la clase anterior les quedó de trabajar, por ejemplo, los datos de un cuadro de notas. Entonces, ahí nosotros podíamos visualizar datos numéricos. Esos datos numéricos los podemos convertir a datos de texto. Podemos buscar la hora de esos datos, monitorear los datos, en qué momento fueron ingresados y así sucesivamente dentro de ellos. Vamos a ver también el día de ahora. Quisiera recordar y que ustedes me ayuden con eso. Se acordarán que ya teníamos grupos de trabajo, ¿verdad? Entonces no sé cómo están con los grupos de trabajo, si todavía vamos a seguir trabajando con ellos o si hacemos un cambio para lo que es la investigación del proyecto final. En este periodo no tenemos examen final, sino lo que hacemos es un proyecto de investigación. Entonces me gustaría saber si van a seguir trabajando con los mismos grupos o nos reorganizamos. Yo siento que estoy bien con el grupo que tengo. Ok, excelente. Entonces nos vamos a quedar con los mismos grupos. Ahorita les voy a colocar un espacio y necesito que vayan, ya les voy a notificar que se pasen para el aula virtual para poderles asignar su tema de investigación y darles los lineamientos que posteriormente también van a quedar alojados en el aula virtual. Pero ahorita les voy a colocar el espacio. Ingeniera, pero fíjese de que yo no tengo grupo, porque yo ya ingresé hasta después. Ah, ok, ok. Loida me habla, ¿verdad? Sí, Doctor, ingeniera, Dígame. pero Loida está con nosotros. No sé si ella se acuerda. Mm, ok, Adriana Villacorta habló, ¿verdad? No, Ok, a María de Los Ángeles. María de Los Ángeles. Ok, Loida, entonces va con María de Los Ángeles.
Ah, bueno, muchas gracias. Vaya, ahorita tienen en el aula virtual un foro que dice proyecto final. Quiero ver. En ese foro necesito que me coloque un representante, todos los nombres de su equipo para asignarle el tema.
Solo tengo 3 equipos ahorita. Necesito que los demás también me los digiten porque poderlos nivelar. Hay algunos que tienen más y otros que tienen menos, así que necesito nivelarlos. Dalia, solo 4 son en su equipo. El grupo de Dalia Martínez solo tiene 4. A ver. Dalila, ingeniera. Y sí, solo son nosotros. Ay, perdón, si es de la Dalila. Ok. Quiero ver. 2, 4, 6. Le va a tocar algo pesadito, pero bueno. 4, 6. Ok, creo que ya estamos. Si no, el que se quedó va a ser el último que escriba, va a ser el primer equipo. Así que por eso les estoy diciendo que me escriban. Todavía, si no me equivoco, me hacen falta 2 equipos. Quiero ver 1, 10, 19. Ok, ¿qué vamos a hacer, jóvenes? Vamos a dar los lineamientos para nuestro proyecto final. Sin embargo, estos lineamientos se los voy a dejar también en el aula virtual. Se los voy a dar desde ya con el objetivo de que ustedes puedan ir investigando, puedan irse organizando para la entrega del mismo. Desde ya la fecha tentativa estimada, como usted lo quiera ver, para nuestro proyecto es el 1 de junio. El 1 de junio estaríamos haciendo hoy por hoy la entrega de nuestro proyecto final. No hay cambios hasta el momento de esa fecha.
nos mantenemos por ahí. Ya solo tenemos 2 semanitas para poder hacer esa entrega y en esas 2 semanas vamos a estar trabajando lo que es un proyecto de aprendizaje globalizador, en el cual vamos a generalizarlo a lo que es el uso de las herramientas web para lo que es la presentación de información. Cuando hablamos de herramientas web, son herramientas que nos ayudan a lo que es la presentación, la investigación o facilitar lo que es el contenido de alguna temática para poderlo hacer de una forma interactiva, una forma más atractiva o visualmente más bonita para lo que es el aprendizaje de esa investigación. Entonces, lo primero que vamos a hacer, jóvenes, es que ustedes van a seleccionar la herramienta web sobre la que quieren trabajar. Puede ser Canva, puede ser Geniality, puede ser Python, puede ser Prezi, aunque Prezi ya está, ya es bastante común el uso de Prezi, no es tan innovador, ¿verdad? Pero también la pueden utilizar, no hay ningún problema. Pueden utilizar, alguien me puede decir, un mapa conceptual a través de lo que puede ser Lucidchart. Puede hacer un podcast, puede hacer un blog o una wiki, la que usted utilice para la presentación de su investigación. Lo primerito que usted me va a hacer, y eso tiene que ser en esta semana, es seleccionarme la herramienta web que va a utilizar. No se puede repetir de grupo en grupo. Por ejemplo, si el grupo de Sujei seleccionó utilizar Geniality, nadie más puede utilizar esa herramienta. Tiene que ser otra herramienta diferente con el objetivo de que todos pongamos en práctica el uso de estas dentro de la asignatura. ¿Cómo vamos a saber que no chocan lo que son las herramientas? El foro en el cual me han escrito sus nombres ahorita es un foro de debate sencillo. Entonces ahorita solo han colocado el nombre de sus integrantes. En el espacio que dice responder, usted mismo puede volver a escribir y poner la herramienta que voy a utilizar es esta, pero no solo indicarme cuál será la herramienta que va a utilizar, sino que también indicarme el por qué seleccionó esa herramienta. ¿Cuál es el objetivo primordial de utilizar esa herramienta? Y segundo, después de que usted haya colocado eso, si por ahí sale alguien que en el mismo momento ambos me colocaron en la misma herramienta, lo que me va a servir a mí para dejar que uno de ambos equipos utilice esa herramienta es la justificación. El por qué va a utilizar esa herramienta es fundamental para validársela y principalmente por si alguien más ha seleccionado la misma herramienta. Entonces vamos a estar utilizando diferentes herramientas web. No los voy a dejar solo en el uso de para qué me sirven las herramientas web. Ahorita les va a estar cargando, ese es un poquito pesado ese video. He creado lo que es un video explicando lo que son las herramientas web, que es una presentación web, que es un podcast, que es un blog, que es una wiki, cómo lo puedo utilizar o cuáles son las diferentes opciones que yo tengo para utilizar las herramientas web y después de que usted haya visualizado el video, entonces usted dice, no, yo voy a trabajar con esta. Para que ustedes se queden con el aprendizaje de en qué consisten las herramientas web o herramientas e-learning, les conocen también. Y eso va a ser lo principal, identificar cuál es la herramienta que yo voy a utilizar.
Posteriormente a utilizar, a seleccionar esta herramienta, tiene que integrar su investigación a lo que es la práctica de los conocimientos que hemos tenido. Por ejemplo, vamos a entregar un informe de investigación. Ese informe tiene que contar desde portada, índice y desarrollo de lo que es cada uno de los ítems de su investigación a través de lo que es la herramienta lúdica o la herramienta web, vamos a presentar la investigación. Y dentro de la investigación que usted vaya a realizar, tiene que haber el uso de la herramienta de Excel. Entonces, ahorita lo que usted va a hacer también de tareita es investigar cómo puede utilizar Excel para proyectar datos. ¿Cuál puede ser un esquema de proyección de datos que ustedes pueden utilizar, jóvenes? Puedo hacer una tabla de lo que serían clientes o pacientes en un consultorio clínico, donde se vea cuál es el nombre del paciente, cuál es lo que es el tratamiento que se le está realizando, cuál es el costo del tratamiento y cuál es su próxima cita. Y proyectar una tabla representativa de los pacientes de la semana. Eso podría ser un ejemplo. Segundo, puede ser el usar Excel para formar una gráfica comparativa. Pero eso va a depender de qué es lo que usted esté investigando. Entonces aquí viene la parte interesante de la investigación porque los temas a investigar van a ir relacionados al uso de la tecnología en los consultorios clínicos, haciendo una comparativa de lo que eran los años antiguos, por si así lo queremos ver, o de lo que era prácticamente el antes de la odontología y el ahora de la odontología. Hacer un pequeño esquema de historia de la odontología y sus avances al día de ahora, ¿verdad? Entonces, para eso, el primer grupo que yo tengo aquí inscrito, que es el grupo de SUGEI, al grupo de SUGEI le va a tocar investigarme todo lo que es acerca de la historia de la odontología. ¿Cuáles son sus orígenes en cuanto a la historia? Pero orígenes no quiero que me dé evolución, sino que quiero historia, de dónde proviene, por qué se le llamó odontología, cómo era la odontología a sus inicios, cuáles eran los instrumentos, por así utilizados, pero instrumentos a grueso modo, porque hay otro grupo que me va a hablar específicamente de los instrumentales. Pero ustedes en el equipo número 1, que es el de SUGEI, me van a investigar historia. ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es el origen de la odontología? Y eso lo vamos a presentar en una herramienta web. Y ahí es donde vamos a amarrar el uso de la tecnología para estudiar los orígenes de las diferentes disciplinas. No sé si tiene dudas, Sujei. No. Ok, excelente. El grupo, veamos, tengo por acá y vamos a ir viendo el grupo de Dalila. En el grupo de Dalila me van a investigar la historia del sillón dental. ¿De dónde procede ese sillón dental? ¿Cuáles son los orígenes del sillón dental? ¿Cuál ha sido la evolución de ese sillón dental? Y cuando le hablo de evolución, me van a hacer una línea de tiempo y esa línea de tiempo es donde ustedes pueden utilizar la herramienta de Excel o pueden incorporar cualquier otra herramienta web que me les ayude a visualizar la línea del tiempo de cómo inició
el sofá o el sillón dental y cómo es hasta la fecha ese sillón. ¿Cuáles han sido los datos o las innovaciones más importantes para poder tener un avance tecnológico en la evolución del sofá? ¿Se comprende? Sí, Sí. Ok, excelente. El grupo de Mónica Barahona. El grupo de Mónica Barahona va a trabajar la historia, pero de los instrumentales. ¿Cuáles eran los instrumentales que se utilizaban al inicio de la odontología? ¿Y cuáles son los instrumentales que hasta el día de ahora se siguen utilizando? Y en esto quiero que hagan énfasis en cuál es el instrumental más antiguo dentro de la odontología. Quiero que me marquen su evolución, cuál era el instrumental utilizado hace siglos atrás, ¿verdad? Hace más de 300 años antes de Cristo creo que surgió la odontología. Y cuáles eran los instrumentales que utilizábamos en ese momento, cómo fueron evolucionando estos instrumentales hasta lo que tenemos el día de ahora y principalmente cuál ha sido el instrumental más antiguo que tenemos y que se sigue utilizando dentro de los consultorios y que puedan buscar ahí cuál es la diferencia, ¿verdad? Cómo se han ido viendo el uso, cómo la tecnología ha ido innovando el uso de los instrumentales, cómo han ido cambiando, y cuando le llamo tecnología, jóvenes, y eso va para todos los equipos, cuando hablamos de tecnología no solo nos referimos al uso de la computadora, y se lo voy a poner así de sencillo. La tecnología va inmersa desde el hecho de antes poder utilizar una tenaza y ahora tenemos pinzas, por ejemplo, o lo que era la anestesia es un avance tecnológico. Entonces, todos esos son instrumentales que ustedes pueden ir marcando la diferencia dentro de lo que es su investigación. ¿Alguna duda al grupo? No, todo bien. Ok, vamos entonces con el equipo de Leticia Renderos. El equipo de Leticia Renderos me va a investigar la evolución prácticamente y vamos a ver por aquí, este tema ya lo di. Ok, en el caso de Leticia me van a investigar cuál es la historia de la odontopediatría. ¿Cómo es que ha ido cambiando el uso de instrumentales? ¿En qué momento se separó de tener una odontología general a convertirse a odontopediatría? ¿Por qué el cambio? ¿Cuáles son las evoluciones más importantes dentro de lo que es ese pequeño desglose, ¿verdad? Que nos hacemos un pequeño cambio a lo que es la salud de los niños, ¿verdad? ¿Cómo es que se creó esa especialidad? ¿Cuáles son los tratamientos más importantes dentro de la odontopediatría? Eh, ¿Cuál es el rango de niños que se pueden tratar o cómo se pueden clasificar, etcétera? Ustedes saben más de ese tema y créanme lo que cuando hablamos de odontopediatría es la rama de la odontología más amplia que podemos tener y hasta cierto punto donde suceden más casos un poquito más interesante, si lo queremos ver así, dentro de la odontología. Entonces, ustedes me van a hablar acerca de la historia de la odontopediatría. ¿Preguntas, Leticia?
No, gracias. Ok, vamos con el equipo de Larisa Mineros. Cuando estamos hablando de Larisa Mineros, vamos a hablar y por acá tenemos el siguiente tema. Me van a hablar de los inventos más importantes en la historia de la odontología. Ya hay un grupo que va a hablar de la evolución de la odontología, otros que van a hablar de instrumentales, otros que van a hablar del sillón, pero también es importante las fechas relevantes dentro de la historia. ¿Cuáles son estas fechas más relevantes? Por ejemplo, Hipócrates, ¿qué fue lo que hizo Hipócrates dentro de la odontología? Épocas, por ejemplo, de donde se hablaba acerca del uso del oro en la odontología. ¿Cuáles fueron los indicios o los indicadores de dolencia? ¿Cuándo se introdujeron los indicadores de dolencia en la odontología? Que es cuando surgió también, por ejemplo, otro avance o histórico, el tema de la cirugía, del dentista cirujano. ¿En qué momento surgió? La historia de la primera silla en sí, ¿cuándo fue? Eso fue un invento súper relevante. El hecho de utilizar el aparato de rayos X, el hecho del blanqueador, por ejemplo. O sea, ¿cuáles son los instrumentos o los momentos más relevantes de la odontología a la fecha? Y ojo que digo a la fecha porque desde su origen hasta el día de ahora, ¿cuáles han sido los inventos o los datos más relevantes de toda la historia que usted me puede decir puntualmente? En el año tal surgió la odontología por esa y esa razón. ¡Pum! Ahí murió. Ya no quiero historia porque la historia la tiene otro equipo. Nos remontamos hacia otro año donde muy probablemente ahí se tenía que tomar en cuenta el vínculo de la caída de un diente porque fulanito de tal descubrió que había que cuidarlos lo más que podíamos, etcétera. Nos pasamos a otro año donde el espejo fue uno de los inventos que vino a apoyar al odontólogo por esa y esta razón. Necesito los más importantes, no lo común que tal vez otro equipo lo pueda llegar a tomar, sino que datos así que pueda transcurrir o de año en año o de siglo en siglo o muy probablemente cada década hubo un invento diferente. ¿Se comprende? Sí, ingeniero, gracias. Ok, excelente. Vamos entonces a ser el grupo de Larisa, ¿verdad? Sí. Ok, y el último grupo que tengo registrado es el de María de los Ángeles. ¿Está por ahí? Sí, aquí estamos. Ok. Ustedes me van a investigar acerca de lo que sería los hitos, lo vamos a llamar hitos, o lo que puede llegar a ser, sí, manejémoslo como hitos, los hitos más importantes de la historia de la odontología. O los sucesos más importantes, pero en cuanto a aquellos sucesos, y esto va a marcar la diferencia de su investigación, los sucesos más importantes de la odontología que me identifican o que hacen que un paciente no quiera ir a una consulta. Por ejemplo, a mí no me gusta ir muy probablemente porque
el temor al ruidito ustedes saben que hay un ruidito ahí mero rarito cuando uno está en el consultorio. Ese es un hito. No quiero ir y esa, ¿por qué? ¿Cómo puedo cambiar esa actitud como ante mi paciente? También otro hito podría ser que los instrumentales no son desinfectados. Entonces, ¿cómo puedo cambiar ese hito o esa forma de la práctica de la odontología visualmente ante el paciente? El cambio de esos hitos, el hecho de llamarlo, por ejemplo, como una creencia de que el odontólogo es un villano dentro del área de salud, ¿cómo cambiar esa creencia? Y en diferentes etapas de lo que ha sido la evolución de la odontología, han habido diferentes hitos sobre ellos o diferentes creencias. Por ejemplo, yo recuerdo uno y era que otro grupo me lo había expuesto, eso fue hace como unos 5 años, que expusieron que a inicio se le consideraba como un mago al odontólogo porque quitaba todos los dolores, pero cómo es que cambió, cómo es que evolucionó, cómo esa creencia fue evolucionando. En cada una de las décadas ha habido un hito muy importante dentro de la odontología. Por ejemplo, lo que se conocía como los gusanos dentales en una época, cuáles eran las causas, por qué ese hito, por qué generó importancia. El hecho, por ejemplo, de la muerte de X odontólogo, de X marca egipcia, llamada como la primera dentista del mundo. ¿Qué es lo que pasó en esa época? Por ejemplo, hablar de lo que fueron las enfermedades, cómo han ido evolucionando. Hoy por hoy hay un hito muy interesante y es que, por ejemplo, el COVID marca o tiene una influencia dentro de lo que es la salud bucal. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la relación, verdad? Entonces, cada época ha tenido un hito importante dentro de lo que es la historia y eso es la base de lo que va a ser su investigación. No sé si se comprende. Sí, ingeniera. Ok, ok. Dentro de ustedes creo que van lo que eran las prótesis, aquel temor a una prótesis, a un puente, ¿verdad? Todo eso. No sé si alguien más se me escapa que no esté en los equipos, porque aquí ya tengo todos los equipos asignados. Alguien que se me haya escapado que no le di tema. Ok, estamos bien entonces, todos tienen tema. Lo primero que me van a hacer, jóvenes, es entonces seleccionarme la herramienta. Pero para poder seleccionar la herramienta tienen que visualizar el video del uso de las herramientas web o qué son las herramientas web. Yo ya estoy cargándolo, pero como les digo, está un poquito pesadito y no me está dejando anexarlo correctamente, pero ya lo voy a solucionar ese problema. En base a ello, usted selecciona su herramienta y me la coloca ahí en el foro. Nosotros vamos a utilizar esta herramienta porque es la más propicia para mi investigación, ya que y usted se da gusto ahí justificándome el porqué del uso de esa herramienta. Posterior a ello, en la siguiente, en esta misma semana, a más tardar el miércoles, sería miércoles 19, me van a estar entregando su primer avance de la investigación. ¿Qué es lo que me van a entregar el miércoles 19? Y eso va a quedar registrado como nota del laboratorio. Lo que me van a investigar lo que me van a anexar es un resumen de lo que ustedes van a presentar. No le pongan carátula, no le pongan conclusiones, recomendaciones.
ahorita incluso no me utilicen bibliografías. Armen un resumen, mínimo unas 5 páginas de la investigación para poder validar que van en un camino correcto del tema, ¿verdad? Y ese resumen va a quedar alojado como la nota de laboratorio de ese periodo. Procuren que en ese resumen vayan los datos importantes, porque si hay algún dato que no se vea reflejado y que es parte de su temática, se lo voy a hacer como comentario y entonces ahí la nota de laboratorio va a ir disminuyendo, ¿verdad? Entonces en esta semana, a más tardar el día miércoles, va a quedar habilitado desde ahora hasta miércoles que usted me pueda subir su resumen ejecutivo, digámoslo, donde usted me va a colocar en breves palabras qué es lo que va a investigar. Por ahí una compañera ya seleccionó la herramienta de Canva, excelente, muy ágil la compañera. Entonces ya esa herramienta ya está reservada, ¿verdad? ¿Se comprende qué es lo que van a entregar en el laboratorio? Sí, yo no comprendo lo de la herramienta, entonces no va a ser un documento, va a ser como una presentación. Eso va a depender de la herramienta que usted seleccione. Si van a entregar documento final y ya les estoy cargando lo que es la estructura del documento final. Ese va a quedar como el informe del proyecto, la evidencia de su investigación. Sí lo van a entregar, pero al mismo tiempo que van a entregar el informe, van a hacer su presentación, pero no utilizando PowerPoint, sino que utilizando una herramienta web. Puede ser Ok. Geniality, puede ser cualquiera. Yo ya les voy a anexar ese video donde ustedes miran las diferentes herramientas y usted dice, no, esta se acopla a la naturaleza de mi investigación. Esta me puede servir para poder hacer una línea de tiempo o para poder hacer un diálogo animado o para poder hacer, por ejemplo, una infografía de lo que yo voy a presentar, etcétera. Y ahí ustedes me van a presentar, ya nos vamos a conectar el día que nos corresponda. Ando buscando, eso sí se los digo, hacer un cambio hacia miércoles porque necesito más espacio para poderlos escuchar a todos. Sin embargo, me tengo que someter a lo que son las programaciones de los parciales y a veces ustedes necesitan movilizarse. Entonces, en dado caso que no pueda tener el espacio de 2 horas, por lo menos como mínimo, haría el cambio a que se graben. En Zoom usted se puede grabar su presentación y me anexa el enlace de la presentación. Ya sería un poquito menos de presión porque no los estaría viendo en físico, sino que usted se graba automáticamente. No me gusta esa metodología porque se pierde la retroalimentación que en el momento, la interacción que en el momento se puede dar. Entonces ahí he andado hablando con el doctor y andamos buscando alternativas, ¿verdad? Pero en todo caso no se puede, ya tenemos un plan B. Pero las herramientas web yo ya se las estoy alojando para que ustedes tengan una perspectiva de en qué consisten. ¿Se comprende? ¿Sí estamos claros, jóvenes? Sí. Sí, ingeniero. Ok. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta de qué es lo que vamos a estar trabajando esta semana. Ok, entonces si no hay dudas, me quedo yo colocando los documentos de la estructura del informe, los lineamientos de la investigación y lo que sería el video de las herramientas web para que usted tenga material de dónde seleccionar y comprender en qué consiste cada una de las herramientas. Si no hay dudas, si no hay consultas, nos quedamos hasta acá. No se le olvide que dentro de cada semana hay un espacio para que ustedes puedan consultarlo. Cualquier duda, ¿verdad? Cualquier consulta me la puedan hacer en ese espacio.
Ok. Ok, jóvenes, nos vemos. Dios. Adiós. Adiós. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, adiós. Cuídense.